Las mascarillas se hicieron muy populares durante la pandemia. Sin embargo, ¿sabías que es posible obtener combustibles líquidos a partir de sus desechos? En esta entrega conversamos con el ingeniero Williams Ramos, un investigador peruano dedicado al estudio de la pirólisis catalítica, proceso prometedor para transformar residuos sólidos en combustibles. Con este abrebocas de nuestra entrevista, querido Williams, bienvenido. Y es por ahí donde nos gustaría comenzar la entrevista, por su experiencia en cuanto al manejo de residuos industriales para la producción de combustibles y productos químicos y energía. ¿Cómo está, Williams? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y también a su público por estar viendo la entrevista. De hecho, me encuentro muy bien, estoy aquí en Lima, Perú, y bueno, estoy gustoso de poder colaborar con ustedes en cualquier pregunta que tuviéramos para el día de hoy. Encantado de estar con ustedes. Bueno, Williams, la primera pregunta me gustaría mucho enfocarme ya en lo que es tu investigación. Alejandro nos ha dado un preámbulo de lo que es tu trabajo. Sin embargo, yo tengo entendido por lo que he leído de tus artículos científicos que trabajas mucho en la pirólisis, que es un proceso muy importante en la ingeniería química. Sin embargo, muchos de nuestros oyentes, las personas que nos ven, tal vez no están al tanto de qué es esto. Me gustaría que nos expliques para que todos podamos entender qué es la pirólisis y cuáles son sus principales aplicaciones. Bien, les comento en palabras muy sencillas que la pirólisis es una reacción química, es decir, sucede un cambio de esta materia prima que nosotros queremos procesar, y para que esta materia prima pueda cambiar necesitamos solamente dos condiciones. Una condición es trabajar con altas temperaturas, ¿sí? Es decir, condiciones en las cuales la materia prima tiene la energía suficiente como para que pueda reaccionar. Pero también, aparte de las altas temperaturas, necesitamos una ausencia de oxígeno. Y esto tiene un porqué, porque si nosotros nos vamos a las reacciones químicas que son más conocidas como la combustión, tienen los mismos principios que la pirólisis, a excepción de esa ausencia de oxígeno, porque algunos seguramente han visto en la combustión, necesitamos altas temperaturas y en condiciones con oxígeno, esta reacción se transforma en productos como el dióxido de carbono y también la energía que puede emitir y el vapor de agua. Entonces, esas dos condiciones son las que necesitamos para llevar a cabo la reacción de pirólisis: una ausencia de oxígeno y altas temperaturas. Y a diferencia de la producción de productos como CO2 y agua que les acabo de comentar, la pirólisis busca hacer rupturas de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, la pirólisis busca tomar moléculas grandes, macromoléculas, como pueden ser los polímeros, como pueden ser las estructuras de biomasas, que son complejas, y romperlas para producir fracciones cada vez más pequeñas. Sí, muchas investigaciones demuestran que al momento de tomar un polímero y romperlo a partir del proceso de pirólisis, obtenemos fracciones de hidrocarburos. Ese es justamente uno de los objetivos que en las investigaciones se han estudiado: poder producir hidrocarburos para poder contemplar un posible uso a este tipo de producto. Excelente, Williams. Y con eso pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿En qué se diferenciaría entonces un combustible convencional de uno obtenido a través de este proceso? Muy buena pregunta, Alejandro. En realidad, esa es una de las preguntas que básicamente siempre se realizan, y lo que podríamos decir es que un producto obtenido a partir de pirólisis trabaja con una materia prima que en algunos casos es una biomasa, y de hecho la biomasa es considerada como un recurso bioenergético, ¿sí? Una fuente de biocombustibles. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando la biomasa ha sido cultivada, es decir, ha sido una planta, ha sido un árbol, esta biomasa hizo una captura de CO2 en una primera etapa. Entonces, de manera global, cuando luego es utilizado esta biomasa, pero ya como parte de un combustible que es el combustible de pirólisis, también va a emitir CO2, pero de manera global, ese CO2 vendría a ser un CO2 cero, porque en su momento absorbió
y luego posteriormente emitió. Ese es en el caso de las biomasas, ¿sí? Considerados como una fuente de biocombustible. En el caso de los residuos, también tomamos en cuenta que los residuos son parte de la contaminación ambiental, entonces estamos tomando y mitigando ese efecto de ese residuo ambiental para producir un producto que también es aprovechable. Entonces, lo principal entre un producto que se origina de manera tradicional, como es a partir de la refinación del petróleo, es que los productos, en ese caso, son fuentes no renovables, mientras que los productos alternativos, que en este caso provienen de la pirólisis, provienen a partir de muchas veces de fuentes renovables. Lo otro también es que la calidad, sí, de hecho, en los estudios que estamos viendo, en algunos casos son muy similares. Podemos ya ver investigaciones que buscan que la calidad de estos productos a partir de los líquidos de pirólisis tiene la misma calidad que los combustibles tradicionales que podemos encontrar en todos lugares. Excelente. Entonces, bueno, tú ya nos has explicado qué es la pirólisis, su aplicación, cuál es la diferencia de los combustibles que podemos obtener a través de este proceso. Sin embargo, me gustaría tal vez que nos expliques cómo es el manejo de las variables dentro de este proceso, o sea, cuáles son las variables que más importan o que afectan al rendimiento de la obtención del producto, ¿no? O sea, o qué es lo más difícil de manejar dentro del proceso de la pirólisis. Claro, efectivamente, dentro del proceso de pirólisis, de hecho, hay muchas variables. Hay muchos estudios en los cuales se analiza en realidad tanto la temperatura, el tamaño de la partícula, la velocidad de calentamiento en la cual se hace en el horno donde es el que va a ejercer la temperatura del reactor. También muchas veces está la fuente de energía, pero les podría decir que dentro de las investigaciones se han resaltado algunas que son las más importantes. Por ejemplo, una de las más importantes de hecho es la temperatura. Mientras, digamos, más alta es la temperatura, estos cortes que son la base del proceso de pirólisis, estas rupturas de la molécula, van a ser mucho más efectivas. De hecho, si tú partes de una temperatura alta, ¿ok? Tú vas a notar que va a haber un corte efectivo. Pero si de hecho vas aumentando gradualmente la temperatura, los cortes se van a realizar de mejor manera, pero va a llegar un punto en el cual si, por ejemplo, tu condición deseada, tus objetivos eran producir productos líquidos, los cortes se van a hacer tan, digamos, tan de mejor manera que las moléculas que se van a obtener van a ser cada vez más pequeñas, que en vez de obtener líquidos, se van a obtener gases. Entonces, también la temperatura afecta al tipo de producto que nosotros vamos a desear. Mientras más severa es esa temperatura, de hecho se van a obtener moléculas más pequeñas que pueden variar desde líquidos a gases. El tamaño de partículas también es importante, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, colocar pequeños trozos de una biomasa o grandes tamaños de una biomasa, porque dentro de la ingeniería química nosotros hemos estudiado que existen los fenómenos de transporte, como la transferencia de calor, la transferencia de masa, que en base a los tamaños de partículas también se dan dentro del reactor. Entonces, una de las condiciones que también se han estudiado dentro de las aplicaciones de pirólisis es el tamaño de partícula. Y si nosotros quisiéramos estudiar también el efecto de un posible catalizador dentro del proceso, ¿sí? La pirólisis catalítica, que es el nombre que se le da a este concepto cuando ya aplicamos un catalizador, también es estudiado. El tipo de catalizador y la cantidad de catalizador que se aplica, de hecho, es una variable que en muchas investigaciones se ha tomado también en cuenta. Entonces, lo primordial sería revisar, si ustedes están interesados en ver el tema, revisar qué variables hasta el momento se han estudiado. Hay algunos reviews muy interesantes sobre el tema y tomar en cuenta aquellas variables que sí tienen un efecto significativo dentro del proceso. Y estas son las que les acabo de comentar. Interesante. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Tú dijiste que la temperatura es
una de las variables más importantes, ¿no es cierto? Cuando Así llegamos a es. condiciones de Ujú, severidad, ¿verdad? O sea, temperaturas muy ujú. altas. Sin embargo, ¿qué tan difícil es controlar las condiciones de severidad en ese tipo de procesos y cuáles son las temperaturas límite a los que se puede llegar en la pirólisis? Bien, eso va a depender en función a cómo estamos tomando nuestra fuente de energía. De hecho, para un trabajo de laboratorio como es el que realizamos nosotros, una fuente ideal son los hornos eléctricos, los hornos Mufla. Sí, aquellos hornos que funcionan mediante una resistencia eléctrica, mediante un aislamiento por ladrillo cerámica, como los encontramos en la mayoría de laboratorios. Sí, entonces ese tipo de hornos que bordean los 1000 grados como una temperatura máxima de operación son los que nosotros habitualmente utilizamos porque podemos controlarlos mediante un control PID y programarlos para que de esta manera lleguen a la temperatura que deseamos. Aunque de hecho puede ser cualquier tipo de fuente de energía. Por ejemplo, algunas investigaciones también mencionan que, por ejemplo, los gases que se pueden obtener a partir de la pirólisis pueden ser recirculados, es decir, volver al proceso para que sean utilizados y mediante un proceso de combustión puedan generar energía para el mismo proceso. En este caso todavía no hemos visto ese tipo de investigación, ya que lo que buscamos en este caso es estudiar las variables de manera más controlada posible. Y de hecho los procesos en este tipo de hornos que te comenté, los hornos eléctricos Mufla, bordean alrededor de los 1000 grados, se pueden llegar a temperaturas de 1000 grados, pero las investigaciones han sido alrededor de 500 grados hasta 800, 900 grados, para tener digamos, un espacio de trabajo y estudiar la temperatura como una variable que afecta al proceso, al rendimiento. Muchas gracias por su respuesta. Como usted sabe, la pirólisis catalítica es un proceso que se estudia dentro del pensum de estudios tanto de ingenieros químicos, ingenieros petroquímicos y afines. Sin embargo, como en nuestro público tenemos un amplio número de estudiantes de ingeniería química, al menos acá en el Ecuador, creo que es muy importante si podemos abordar la pirólisis catalítica entendida como un proceso que se estudia en laboratorio, pero que a la hora de pasar a una escala mayor, a la vida real, digamos, a reactor, ¿cómo se pasa esto a una planta piloto? ¿Qué le diría usted a un estudiante que ve esto durante sus 5 o 6 años de formación de ingeniería y tiene que verse ante la realidad de ponerse al frente de esta reacción y llevarlo a una escala mayor? Muy buena pregunta, Alejandro. Efectivamente, la razón de la ingeniería química y afines, así como también de la ingeniería petroquímica, es tomar los procesos que se estudian a una escala de laboratorio y llevarlos a una producción ya industrial, lo que realmente vamos a ver en la industria. De hecho, tenemos unas primeras investigaciones que buscan esta interfase de los resultados que ya hemos obtenido en el laboratorio a una posible aplicación industrial que va relacionado principalmente a poder escalar este proceso mediante el uso de la simulación. Sí, por ejemplo, dentro de lo que es las reacciones de pirólisis y pirólisis catalítica, tenemos datos, información de cuáles son esas condiciones óptimas del proceso. Por ejemplo, a qué temperatura, a qué tamaño de partícula, a qué porcentaje de catalizador se obtiene el mayor rendimiento de productos líquidos. Y en base también a los conocimientos de simulación de procesos que nosotros adquirimos dentro de las carreras de ingeniería química y afines, podemos hacer un escalamiento del plan. Entonces, si algún chico está interesado en poder hacer un tema de investigación relacionado a esto, sí se puede llegar a proyectar esta posibilidad. De hecho, tenemos un tesista que está viendo esta realidad, trabajar de los resultados que hemos obtenido a partir de la pirólisis de residuos plásticos, llevarlo a una escala industrial mediante el uso de simuladores de proceso, ¿sí? De hecho, cada paso que se da, solamente en el aspecto técnico, ya es una etapa adicional, ¿sí? Considerando también que a un proceso industrial se tiene mucho más fenómenos, mucho más efectos, interferencias, que lo que podría ser una escala de laboratorio. Entonces,
El correcto paso que muchos investigadores recomiendan es primero tener resultados a una escala de laboratorio como es lo que venimos haciendo. Cuando los resultados se entienden, entendemos el proceso, qué es lo que pasa, los principios de lo que estamos realizando, pasar a una escala de planta piloto, ya no trabajar como en nuestro caso que hacemos 50 gramos, 100 gramos de materia prima, sino ya trabajar con algunos kilogramos, sí, probablemente unos 2, 5 kilogramos en procesamiento. Lo que en nuestras condiciones es todavía, digamos, secciones batch por lotes, ir viendo el efecto ya de una manera semicontinua o similar, y ya cuando se tiene ese estudio a una escala de planta piloto, ya proyectará una planta mucho más grande y con mucho más desarrollo en esta continuidad que se busca en los procesos. Entonces sí es posible, tomando en cuenta en que los procesos, que las etapas que nosotros estamos abarcando son importantes para poder entender el proceso y de una manera predecir los resultados que se puedan obtener. Listo, Williams, muchas gracias. Acabaste de mencionar que habías hecho estudios con residuos plásticos, ¿verdad? Aparte de estos, tus investigaciones, ¿con qué residuos han enfocado para trabajar con la pirólisis catalítica? Bien, en realidad las investigaciones que hemos realizado vienen ya de hace algunos años, cuando al menos en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, donde yo estudié, todavía no se hablaba mucho de investigación. Recuerdo que por el año 2011, cuando yo era estudiante de Ingeniería Petroquímica en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, tuve la oportunidad de poder apoyar a un profesor que en este momento es el líder del grupo de investigación donde ahora trabajo, en su tesis de maestría, ¿sí? De hecho, esa es una recomendación que yo le doy a todos los chicos que si ustedes están interesados en los aspectos de investigación. Muchos de sus profesores tienen proyectos en mente o tienen ya proyectos ejecutándose. Solamente que a veces por tal vez desconocimiento o porque no hemos tenido la oportunidad de interactuar con ellos, no conocemos realmente qué es lo que hacen o a qué se dedican aparte de dictar las clases. Entonces tuvimos la oportunidad de poder preguntarle al profesor si había una posibilidad de apoyar en los laboratorios, y me comentó que había posibilidad de apoyar en un proyecto de investigación. Entonces, desde 2011 pude apoyar en un primer proyecto que era acerca de la pirólisis de biomasas, pirólisis de palma aceitera y de caña de azúcar. Estuve como estudiante investigador en ese momento y bueno, los resultados fueron fructíferos. Se acabó la investigación. El profesor que les comento, el ingeniero Víctor Preter, en ese momento era Master in Science, ahora líder del grupo donde yo trabajo, obtuvo su maestría. Pasaron los años y ya luego, como ya jefe de práctica, lo que es un predocente, tuve la oportunidad ya de inculcarme desde el otro punto de vista. Es decir, indirectamente se generó lo que se conoce como la investigación formativa. Es decir, como estudiante pude aprender de investigación y luego ya como docente lo pude aplicar con mucho más detalle. Entonces, cuando ya regresé como docente, ahí junto al ingeniero vimos las opciones de desarrollo que teníamos y una de esas posibilidades era también tomar la pirólisis, pero a partir de todos los residuos municipales, residuos industriales que se están generando. Y a raíz de la pregunta hemos estudiado, aparte de biomasas, residuos plásticos como lo comentaste, tan variados como polietileno de alta densidad, polipropileno, hemos estudiado también la posibilidad del tereftalato de polietileno, el poliestireno, residuos industriales como los lubricantes usados, como los neumáticos usados, entre otros. En realidad, los diferentes tipos de residuos que podemos encontrar tanto en nuestras casas, en las industrias o en todas partes, pueden ser una fuente para poder hacer estudios de pirólisis. Resulta asombroso, Williams, y realmente creo que tiene un alcance muy bueno con respecto a mitigar los efectos del cambio climático. Me parece que sus aportes son valiosos. Sin embargo, estoy seguro que la audiencia se va a preguntar sobre la eficiencia.
Y esa es la siguiente pregunta. ¿Resulta eficiente utilizar la pirólisis catalítica para poder obtener combustibles líquidos a partir de estos materiales alternativos, especialmente los plásticos que se desechan en la vida cotidiana de las personas? Sí, en realidad a esta escala de laboratorio que nosotros estamos ya trabajando, si hablamos de eficiencia desde el punto de cuánto residuo nosotros podemos procesar y obtener combustibles, en el caso de los residuos plásticos sí es eficiente, es decir, hay lo que se conoce como rendimiento, es decir, cuánto producto obtenemos a partir de la materia prima, cuánto producto deseado. En los residuos plásticos bordean alrededor del 80-85% de productos líquidos que nosotros producimos a partir de la materia prima. En ese sentido, sí hay un alto rendimiento del producto deseado. Ahora, hay una pregunta que habitualmente se realizan, si energéticamente, de manera global, el proceso de pirólisis para esas condiciones laboratorias realmente es eficiente. Es decir, ¿realmente vale la pena consumir la energía que consumimos para producir el combustible? La pregunta es que a esa escala de laboratorio, como ya les comenté, que se trabajan con hornos eléctricos que son altamente energéticos, probablemente no sea eficiente. Pero la idea, el tema es que estos reactores eléctricos no van a ser lo mismo cuando se trabajen a una escala industrial. De hecho, cuando el proceso se escale, se va a buscar la eficiencia ya por parte del mismo proceso. Es decir, estos estudios que les comenté en la cual los gases se recirculan y funcionan como un gas combustible, probablemente una escala industrial van a hacer que la eficiencia mejore. Pero el objetivo a una escala de laboratorio es justamente conocer el proceso. De hecho, hay varias investigaciones que se orientan probablemente a ese sentido de poder mejorar la eficiencia, que es parte de uno de los abanicos de las opciones que los investigadores de pirólisis tienen. Este es un objetivo que probablemente cuando veamos la escala industrial va a ser muy importante. Williams, siguiendo con la misma línea de la pirólisis catalítica en residuos, en plásticos, hay una investigación que tengo entendido tú hiciste acerca de utilizar mascarillas, cubrebocas para obtener líquidos a través de la pirólisis catalítica. Me pareció muy interesante, pues, porque a raíz de la pandemia se evidenció mucho la contaminación con los cubrebocas. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco cómo es el proceso de trabajar con mascarillas, con cubrebocas, puesto que supongo que esto a los oyentes se les hace muy interesante. ¿Cómo puedes obtener de una mascarilla combustible? Sí, Alejandra, esa es justamente una investigación que recientemente hemos hecho la publicación en una revista indexada acerca de la obtención de combustibles a partir de mascarillas. De hecho, es la línea de investigación que actualmente estoy trabajando para obtener mi tesis, mejor dicho, el grado de doctor como parte de mi tesis doctoral. En realidad, cuando nosotros vimos el tema, no sé, en ningún momento antes de la pandemia se nos ocurrió que en su momento las mascarillas iban a ser un gran residuo, como lo hemos contemplado en todo el mundo, ¿sí? De hecho, fue un residuo que a raíz de ese confinamiento que hemos tenido fue generado y se sigue generando, ya que no solamente por la pandemia se utilizan, sino también estudios demuestran que en el uso de salud, ¿sí?, se siguen utilizando y se van a seguir utilizando de manera cotidiana. La investigación nació a raíz de que se empezaron a ver algunos estudios alrededor del mundo, y eso fue a las pocas semanas que hubo el tema del confinamiento, de que en los mares, en las playas, se observaba presencia de mascarillas. Es decir, el mismo proceso que tenían los residuos plásticos, es decir, las botellas, las bolsas que llegaban al mar o a los suelos, las mascarillas también lo presentaban, y eso tenía una lógica, porque las mascarillas desechables están compuestos por plásticos. Son fibras sintéticas que en realidad son plásticos, en su mayoría de los casos son polipropileno, ¿ok? Entonces, era lógico que también sigue esta tendencia de que los vientos, las aguas los lleven al mar. Entonces, cuando empezamos a ver estas noticias que en el Perú todavía no se reflejaban,
se vio esta posibilidad. Y en el 2020 empezaron a salir unos pequeños papers ya de revisión en las cuales daban unos indicios de que probablemente a partir de las mascarillas se podía obtener combustibles, y en el 2021 ya empezaron a salir las primeras investigaciones alrededor del mundo. De hecho, es una de las primeras investigaciones de este tipo que hemos hecho en Latinoamérica, y hasta el día de hoy, en realidad, hay pocas investigaciones que se orientan a la producción de combustibles, y todas rigen a partir del año 2020-2021 a raíz de esta generación. Que les comento es en base a la publicación que ya se realizó y algunas que ya están en camino, es que a partir de las mascarillas desechables se puede obtener combustibles de similar calidad a los combustibles que nosotros podemos obtener de manera convencional. Alrededor de un 50% de rendimiento de esta reacción de pirólisis de mascarillas son los que producen combustibles líquidos, que es el objetivo que nosotros tenemos. En realidad, las mascarillas también, así como están compuestos por polipropileno, tienen algunos accesorios, y ustedes seguramente han visto, como una parte del soporte en la nariz, como los elásticos que sujetan en las orejas, que también son plásticos de otro tipo, ¿sí? Que también han sido parte del estudio y que conllevan a una mezcla que es justamente las mascarillas. Y respecto a la pregunta también cómo nos aventuramos a hacer este tipo de procesamiento, al inicio pensábamos trabajar con mascarillas que han sido utilizadas, pero debido al tema biológico, al tema patológico, se decidió trabajar con una fuente nueva, una fuente que sea una representación a lo que se podía trabajar, y de esa manera pudimos realizar los experimentos. De hecho, los resultados se buscan que luego, no solamente ya, como saben, ya la pandemia prácticamente ya no existe, sino que estos resultados que se han obtenido en este tipo de plásticos puedan ser replicados en plásticos similares. O sea, para que estas investigaciones puedan contemplar y abarcar mucho más alcance a que solamente las mascarillas. Pero de hecho, los residuos están ahí. Entonces, en algún momento, cuando ya se quiera hacer una posibilidad de reutilización de estos residuos, las investigaciones que se han visto en este tema pueden aportar bastante a cuidar justamente el medio ambiente. Y cosa que resulta importantísima, Williams, considerando que al menos en los años que duró la pandemia, la cantidad de remanentes y pasivos ambientales que se generaron a raíz de las mascarillas propiamente y los cubrebocas fue una carga de plástico adicional a la que ya se venía generando, así que más bien el tema de los plásticos y los microplásticos se agravó, especialmente en las zonas litorales de todo el mundo, ¿no? Tales que se ha encontrado mascarillas pues en el océano, en ecosistemas marinos, en manglares, en playas, etcétera. Y parte de esto también es lo que tiene que ver con su investigación. Sobre eso, me gustaría que profundicemos un poquito sobre las repercusiones que pueden tener estos materiales plásticos, microplásticos, piroclusts de diferentes materiales derivados del petróleo, y especialmente de esta línea de productos desechables que terminan en los diversos ecosistemas. ¿Cuáles son estas repercusiones tanto a nivel de ecosistema, a nivel del consumidor, el ser humano que está al contacto de esto de manera directa o indirecta, sea en los alimentos o sea por mero turismo? A veces vamos a las playas y aparte de ser quienes generamos el problema, también nos vemos afectados. Sí, de hecho, Alejandro, uno de los estudios que también hemos hecho es acerca de los microplásticos aquí en la zona del Perú, de Lima específicamente, y vamos a comentar acerca de ello. Y de hecho, todos los residuos con los cuales nosotros trabajamos tienen un impacto directo al medio ambiente. En el caso de los plásticos, de hecho, nuestros espectadores habrán escuchado acerca de los problemas relacionados a los microplásticos. Pero ¿qué cosa vendrían a ser los microplásticos? Pues son pequeños tamaños microscópicos de plástico, menores a 5 milímetros en realidad,
o hasta menos, ¿sí? En los cuales el plástico tradicional, que tiene un tamaño ya macro, es llevado debido a los efectos de fotodegradación que tiene el medio ambiente. Un plástico, por sus propiedades intrínsecas, es decir, porque en su momento se decidió producir con una alta durabilidad y una estabilidad térmica considerable, ¿sí? Por el solo hecho de estar en el medio ambiente no va a desaparecer, sino más bien va a reducir su tamaño. Entonces, estos microplásticos en los últimos años se han ido estudiando bastante porque se ha visto que han podido llegar a lugares tan recónditos como en la Antártida, tan recónditos como hasta en la sangre humana, ya tenemos microplástico dentro de nuestro interior, y que se prevé que en un futuro pueden perjudicar tanto a la salud como a los ecosistemas que puedan ver en el medio ambiente. Entonces, por ahí viene la problemática de los plásticos. Y por otro lado también los diferentes tipos de residuos como los lubricantes usados, también las llantas usadas, generan un problema ambiental frente a las posibles causas que podrían tener si no se desechan de una manera considerable. Por ejemplo, en algunas ocasiones los lubricantes usados contienen alto contenido de metales y metales pesados que son dañinos para la salud, o en todo caso las llantas debido a su impregnación de azufre y debido a la estructura que tienen, si no se toman como una vía regular adecuada para poder ser desechados, en algunos casos suelen quemarlos y eso genera una alta contaminación en el aire que podemos tener en las ciudades. Entonces, la solución más viable en este caso es que esos residuos puedan ser desechados produciendo unos productos que en este caso puedan ser reutilizados y que sean más amigables con el medio ambiente. Esa es la solución de la pirólisis que en este caso estamos estudiando. Y por otro lado también hemos visto estudios en los cuales la pirólisis también trabaja pasivos como los derrames de petróleo. Entonces, ante el impacto que puede generar el petróleo al suelo, también hay una posibilidad de poder ser remediado. Entonces, tenemos una amplia opción de usos en la pirólisis y cada una de estas soluciones son amigables con el medio ambiente. Precisamente, Williams, habíamos nosotros visto que en 2020 se comenzaron a publicar los primeros resultados de la identificación de estos microplásticos en playas peruanas, junto con su equipo de investigación, y allí se caracterizaron los microplásticos que se habían localizado en diferentes minerales y algunos remanentes orgánicos que existen en las playas. Y a propósito de esto, nos gustaría saber qué resultados concretamente se obtuvieron de esta investigación que posteriormente en el 2022 da con el primer reporte de microplásticos incrustados en materiales orgánicos y minerales aquí en la hermana República del Perú. Bien, les comento acerca de cómo hemos ido desarrollando ahí unas colaboraciones en el tema de microplásticos. En realidad, el tema del estudio de los microplásticos va orientado principalmente a la ingeniería ambiental. Entonces, en el 2020 tuvimos una primera colaboración con una universidad peruana en la cual nos invitaron a formar parte de un equipo para estudiar 3 primeras playas que en ese momento no existía información. Sí, y vimos que efectivamente, a pesar de que estábamos en una zona de pandemia, en una zona, mejor dicho, en un momento de pandemia, en un momento en el cual estamos aislados, se encontró primeros rastros de microplásticos en las playas. Y la lógica era que el plástico que tradicionalmente se utilizaba llegaba a las playas por la vía de los vientos, de las aguas que llevaban a estas zonas, y se quedaban ubicados ahí y con el tiempo se producían estos pequeños fragmentos de plásticos. Y ya luego de algunos años también tuvimos colaboraciones con otra universidad donde vimos también el estudio, ya no en estas playas, sino en otros tipos de playas a lo largo de toda la costa, y empezamos a ver que este fenómeno no solamente era en la ciudad de Lima, sino también en diferentes zonas del país. Por ejemplo, también tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto colaborativo en la cual se estudió una zona de las playas del norte del país, por Lambayeque, ¿sí? Entonces se observó esta presencia y luego ya
expandiendo un poco más a diferentes zonas del Perú, se pudo observar que este fenómeno no era centralizado. O sea, se creía en su momento como que en Lima eran las playas que más visitaban los pobladores, se visitaban en los meses de verano. Probablemente ahí hubiera un efecto significativo. Pero en realidad se observó que en todas las playas existía alguna presencia de microplásticos. Y en algunas playas que ni siquiera tenían un acceso, digamos, muy común de visitantes, se observaba también esta presencia. Entonces, eso fue lo que al final hizo que esos estudios de cuantificar cuánta cantidad de microplásticos existían en cada playa, no solamente queden ahí, sino también tengan una interacción con las posibles soluciones que se podrían hacer con esos microplásticos que se encontraban. Entonces, probablemente veamos una fuente de microplásticos dentro de las zonas que nosotros hemos estudiado, pero no solamente tenemos que buscar, digamos, encontrar el lugar, sino ver posibles soluciones para poder resolver esta problemática. Entonces, dentro de las posibles soluciones, como ya lo hemos comentado, también está la pirólisis, así que eso también se tiene como en cuenta dentro de estos estudios que se están realizando. Identificar y también resolver el problema. Muchas gracias, Williams. Y a propósito, ya en 2021 se evaluó el uso de la pirólisis como tal, como una forma de remediación de suelos amazónicos altamente contaminados con hidrocarburos. ¿Qué resultados obtuvieron de esto? Esto va de la mano precisamente con lo anterior, porque vemos a la pirólisis como una oportunidad para poder obtener productos derivados, en este caso combustibles, a partir de estos pasivos ambientales. Es decir, es una propuesta hacia la solución de este gran problema que tenemos con los plásticos y también con los derrames de petróleo y otros hidrocarburos. Sí, de hecho, la motivación de esta investigación que comentaste, Alejandro, es de que en los últimos años aquí en Perú, debido a fallas operativas, debido a problemas de los mismos operadores dentro de los ductos, hemos tenido diferentes derrames, ¿sí? Sea cual sea el motivo, hemos tenido derrames dentro de nuestras zonas petroleras. Los aspectos de remediación, de hecho, que se han visto de manera convencional, no eran tan efectivos. Entonces estos derrames quedaban como pasivos y al final no se encontraba una solución totalmente satisfactoria. Entonces lo que se investigó en esta investigación, este estudio, fue tomar estas muestras de suelo contaminado lleno de hidrocarburo y probar la posibilidad de realizar la pirólisis. Entonces, en concepto, de hecho, funcionaría, porque nosotros tenemos tierra, arena, en la cual tenemos incrustado hidrocarburo, y la pirólisis lo que buscaría sería romper este hidrocarburo y poder producirlo, separarlo de esta materia prima original. Y de hecho tuvimos buenos resultados. Se demostraron los resultados que prácticamente la tierra que se había trabajado estaba totalmente remediada dentro de los límites máximos que se permitían dentro de las normas peruanas. Entonces, sí se observó un buen resultado desde el punto de vista ambiental. Además, se pudo obtener este hidrocarburo, es decir, recuperarlo para dar un posible uso en su momento como parte ya de una solución integral. Entonces, esos estudios fueron la base como para poder ver esta posibilidad ya a una escala macro. De hecho, se está pensando en futuros ver esta posibilidad para hacer una aplicación ya tal vez in situ en el lugar de derrame o en todo caso estudiarlo a una mayor escala. Pero sí se obtuvieron muy buenos resultados. Gracias, Williams. Finalmente, y con esto vamos cerrando esta parte de la entrevista, ¿cómo percibe usted la industria petroquímica, la industria petrolera y cuáles son los retos a los que se enfrenta en el futuro? Bien, la industria petrolera aquí en el país sí tiene desarrollo en el Perú. Tenemos campos petroleros en la zona norte del país, en la zona de Talara y también en la zona de la selva tenemos
un petróleo por el cual nosotros debemos producir, es el término que se utiliza al momento de la extracción, y también utilizarlo. La refinación del petróleo aquí en el Perú en los últimos años ha tenido ya un desarrollo considerable, ya que en la zona norte de Talara también tenemos una nueva refinería de petróleo. Entonces, lo que les comentaría es que estamos en desarrollo justamente de poder utilizar estas fuentes de hidrocarburos que tenemos y poder procesarlas en las refinerías que nosotros tenemos, como parte de la obtención de combustibles de forma tradicional. Ahora, en el tema de la petroquímica en sí, de lo que es la industria petroquímica como se conoce a nivel mundial, lamentablemente en el Perú no tenemos una industria petroquímica, sino solamente tenemos la industria de refinación de petróleo, la industria de procesos de gas, pero también tenemos un potencial para que en su momento nosotros podamos desarrollar petroquímica. Tenemos una fuente muy valiosa que está al sur del país, que es el gas natural de Camisea, que según estudios, según lo que se comenta, es una gran fuente porque nosotros dentro de ese gas natural tenemos en composición un 90% de metano y un 10% de etano. Entonces, con esta composición se pueden generar tranquilamente dos corrientes petroquímicas, la petroquímica del metano, para producir fertilizantes como nitrato de amonio, amoníaco, y también la petroquímica del etano para poder producir plásticos como los que acabamos de comentar. Y de hecho, en un corto futuro probablemente existan algunos proyectos para poder desarrollarlo. Y a nivel Latinoamérica, de hecho sé que países como Ecuador, también otros países como Colombia, Venezuela, tienen petroquímica ya desarrollada, y tenemos todavía algunos años porque nuestra principal fuente a nivel de Latinoamérica es el petróleo y el gas natural. O sea, sé, de hecho, que estamos en un proceso de transición energética, se habla bastante de las energías renovables, la electromovilidad, pero de hecho a nivel Latinoamérica probablemente por algunos años todavía tengamos a los hidrocarburos como la principal fuente de energía, por el solo hecho de que aún tenemos la materia prima. Mientras sea técnica y económicamente rentable y además también ambientalmente sostenible, porque se están estudiando procesos que son cada vez más sostenibles, productos cada vez mucho más limpios, entonces todavía tenemos tiempo para que podamos utilizar estas fuentes convencionales de energía. Listo, Williams. A lo largo de la entrevista hemos hablado acerca de tus investigaciones en la pirólisis catalítica, abordamos un poco el contexto acerca de la industria petrolera, tanto en tu país como en América Latina. Sin embargo, hay algo que me gustaría rescatar mucho y es tus investigaciones se enfocan en la parte ambiental, en la remediación, en buscar una solución para esta contaminación que se ha venido evidenciando últimamente y es cada vez más marcada. Entonces, con esto me gustaría que tal vez nos dejes un mensaje o que nos des algún consejo acerca de cómo un ingeniero químico tal vez está en el deber de poder contribuir a la sociedad buscando un enfoque tal vez para poder dar soluciones a estas problemáticas que nos vienen aquejando últimamente. Sí, de hecho, eso es algo que les quería comentar. Yo soy ingeniero petroquímico y cada vez que comento yo soy ingeniero petroquímico, la mayoría dice, pero el petróleo ya se va a acabar, el petróleo ya no se va a utilizar. Y de hecho, dentro de mis estudios que yo he llevado, hemos trabajado en ese sentido solamente petróleo y gas natural. Pero yo creo que mucho más allá de lo que nosotros hemos recibido como estudios, está el potencial que tenemos como profesional, ¿sí? Cómo nosotros podemos transformar lo que hemos estudiado en valor agregado. Y esa es la base de todo ingeniero químico y afín. Si yo sé que viene una realidad de transición energética, de cambios, lo lógico es que también yo como profesional también esté dentro de esa transición. O sea, no cegarme en que siempre el petróleo y el gas natural van a ser las principales fuentes de energía a nivel Latinoamérica, como ahora estamos viendo, ¿no? Sino que más allá, de hecho, vamos a tener fuentes más limpias como la biomasa, la energía solar, la energía eólica, la electromovilidad, y enfocarnos a eso.
Y otra gran experiencia que tengo es poder ver qué es lo que se realiza en otros países. De hecho, cuando empecé a ver el tema de la pirólisis, en Latinoamérica no había investigaciones, o sea, habían investigaciones puntuales en algunos países como Colombia, Brasil, pero más había en Estados Unidos, en Europa, en Asia también habían bastantes. Y de hecho lo que se ha podido ver en otros lugares con sus realidades, porque de hecho, por ejemplo, en el caso de nosotros, Ecuador y Perú pueden estar juntos en el mapa, pero cada uno tiene realidades distintas. Entonces yo les recomiendo que investiguen y averigüen qué es lo que se hace en el mundo, qué es lo que están haciendo, se hacen en otros lugares, y en base a lo que se hacen también plasmar una posible solución para sus realidades. Las biomasas que hay en Perú no son las mismas que hay en Ecuador, probablemente algunos sean similares. Los residuos plásticos o los residuos municipales, industriales que hay en el Perú no serían los mismos que en Ecuador, probablemente. Así que cada uno puede enfocar en base a lo que se puede aplicar una posible solución para las realidades que nosotros tenemos. Y de hecho, ver este enfoque medioambiental es lo que a nivel mundial se está realizando. O sea, no tratar de pensar de que lo que la universidad me dio, porque en su momento era lo correcto, va a ser siempre así, sino nosotros estar en constante actualización y constante tendencia. O sea, buscar esa mejora continua para que los procesos que nosotros podamos aportar o podamos proponer estén alineados con lo que se viene. Por ejemplo, aquí en el Perú ya tenemos ciertas restricciones ambientales para nuestros combustibles. Tenemos un límite de 50 partes por millón de azufre como máximo. Y ya se habla que en el 2024 vamos a llegar como un límite a 10 partes por millón de contenido de azufre. Entonces las investigaciones tienen que estar orientadas a producir ese combustible con esas tendencias de calidad, para poder llegar adentro de las condiciones que realmente necesitan los combustibles. Entonces, esa es mi sugerencia a todos sus espectadores, de que si están interesados en la investigación, si están interesados en temas como la pirólisis, puedan ver qué se ha hecho hasta el momento y de hecho dar su cuota, dar su granito de arena para seguir avanzando en el conocimiento. No importa la carrera que estudies, sino más bien la proyección que tú tengas acerca de lo que tú vas a querer desarrollar y aportar a tu realidad, a tu país. Gracias, William. La verdad, un mensaje muy, muy chévere, muy bonito, porque a nosotros nos enseña ese tipo de mensajes, la forma en la que podemos aportar a la sociedad y aportar todos nuestros conocimientos para hacer un bien, ¿no? Y hablando acerca de conocimientos, de aportes, me gustaría que hablemos un poquito acerca de tu participación en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería Química que se va a realizar en Ecuador de la semana del 31 de julio al 5 de agosto. Y tú estás de invitado, entonces me gustaría que nos hables un poco acerca de lo que vas a tratar, qué tema vas a dar de conferencia, de curso, para que pues las personas se animen para ir por ese lado de tus charlas. Sí, Alejandra, muchas gracias por la pregunta. De hecho, también gracias por la invitación al COLAEIC. Y como lo comentó Alejandra, voy a estar partícipe del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química y Afines en Quito, Ecuador. Y de hecho vamos a presentar una de las últimas investigaciones que hemos realizado acerca de esta línea de investigación de la producción de combustibles a partir de mascarillas. Hay un artículo que ya está en camino y que se va a presentar justamente en el COLAEIC acerca de la optimización y caracterización de este combustible de mascarillas desechables. Eso como parte de una conferencia y también como parte de un curso, aportar en una de las nuevas líneas que se están viendo bastantes con el uso de los simuladores de proceso. Por ejemplo, ahora hay una interacción fuerte entre lo que es el análisis experimental, lo que se puede hacer en el laboratorio, con lo que es la simulación de procesos para poder estimar algunas propiedades que en el laboratorio también se podrían encontrar. Entonces, esa interacción, de hecho, es algo que a raíz de la pandemia lo estudié, lo investigué, porque de hecho se tenían que hacer clases y no teníamos laboratorios disponibles, pero ahora ya queda como un aporte significativo a lo que se podría hacer si en caso no contemos con unos laboratorios de análisis de calidad de hidrocarburos. Entonces se va a hacer un curso acerca de
lo que es la caracterización y estimación de propiedades con uso de simulación de procesos. Entonces, mediante ciertos datos experimentales que probablemente podamos tener, vamos a estimar las propiedades que en este caso se necesitan para caracterizar un combustible o un producto derivado. Esta nueva tendencia es importante porque ya he tenido la oportunidad de asesorar tesis donde estos han sido los resultados, o sea, con los que se han hecho las tesis, y es una manera interesante cuando en su momento se necesita tener los resultados estimados. Entonces, yo les invito a todo al público espectador de que pueda participar en el COLAEC, así no sea en la línea de hidrocarburos o petróleo, en todas las líneas hay temas muy interesantes, ingenieros especialistas de toda parte de América, así que los invito y esperemos vernos en Quito dentro de unos meses. Increíble, muchas gracias, Williams. La verdad, para mí fue una entrevista muy bonita. Siempre he dicho que el objetivo de estas entrevistas es llevarnos un mensaje, es ver que la ingeniería química y afines pueden aportar a la sociedad, es impulsarnos a nosotros como estudiantes para saber en qué nos podemos enfocar y qué es en realidad la industria de ingeniería química y afines. Te agradezco mucho por tu participación, por tu aporte, por los conocimientos que nos has compartido. La verdad es algo muy, muy enriquecedor para nosotros y esperamos que sea lo mismo para los espectadores. Pues encantada de tus temas, me encanta mucho cómo las investigaciones que has hecho, es algo que me emocionó mucho desde que comencé a leer tus artículos, a mí me gusta mucho la parte de simulación de procesos, esas cosas, entonces ir viendo todo esto para mí también es como una motivación, ¿no? De saber qué es lo que yo puedo enfocarme más allá y qué es lo que yo puedo hacer ya una vez haya culminado mi carrera y espero que así sea para las personas que estamos dentro de este campo de ingeniería química y afines. Así que te agradezco mucho por esta entrevista, por haber compartido todo este conocimiento y esperamos pues nuevamente poder volver a contar contigo. Nos veremos aquí en Ecuador en el mes de agosto, que es el Congreso. Estoy muy emocionada porque vengas para que nos compartas tu conferencia, tu curso. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias, Williams, de parte de Ñengui, de Alejandro y de mí. Muchas gracias Alejandra por la invitación y gracias a los espectadores si han llegado hasta este punto de la entrevista. Realmente cualquier contacto, cualquier cosa pueden contar conmigo y de hecho muchas gracias por poder también compartir con ustedes y estamos viendo esta oportunidad. Cuídense, muchas gracias. Gracias, Williams. Me sumo al agradecimiento de Alejandra. Para nosotros como Ñengui es un honor haberte tenido con nosotros. Las mascarillas se hicieron muy populares durante la pandemia. Sin embargo, ¿sabías que es posible obtener combustibles líquidos a partir de sus desechos? En esta nueva entrega conversamos con el ingeniero Williams Ramos. ¡No! ¡Ah! No, sí, estaba bien.